Familia, qué gusto que nos estés acompañando en una transmisión más de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Como cada semana, damos gracias a Dios por su fidelidad. Damos gracias a Dios por las diferentes pruebas por las que hemos tenido que pasar, porque solo a través de ellas podemos ver el rostro amoroso de nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios, Él nos ha sostenido hasta este momento. Él nos ha cuidado, Él nos ha provisto. Así que hermanos, este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar, exaltando el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que hermano, vaya por su Biblia y juntos acompañemos a nuestro hermano invitado de este día que nos hará la lectura bíblica. Al terminar, juntos vamos a tomar este tiempo para alabar y exaltar y reconocer a nuestro Padre Celestial. Así que hermanos, bienvenidos sean. Hermanos y amigos, los invito a leer la palabra de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias para dar lectura a un salmo, el Salmo número 46. Salmo número 46. La palabra de nuestro Dios nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que el Señor les bendiga. Amén. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente
bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día puedo ver en sus rostros el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. La risa esconde su aflicción, Cristo solo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo en confusión. Nada igual a Él llevar vida al que perdido está. En su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da.
nuestros corazones. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y mi herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Somos bendecidos para bendecir. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios que provee a cada una de nuestras necesidades. Y esta tarde, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan, queremos pedirle que ponga en su corazón el deseo de dar para compartir, de dar para engrandecer, de dar para que juntos, hombro con hombro, participemos del extendimiento del reino de nuestro Dios.
Así que acompañemos a nuestra amada iglesia con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. A través de la pantalla van a poder ver las diferentes maneras en las que podemos hacer llegar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que, hermanos, a través de transferencia, depósito o trayendo su sobre a la iglesia, podemos ser partícipes de esta gran bendición para los demás. Así que, hermanos, no se pierda este privilegio de poder dar. Hemos tenido un excelente tiempo de alabanza, un excelente tiempo de lectura bíblica. Y este es el momento en el que Dios va a hablar a través de su palabra, a través de su siervo en esta tarde. Así que, hermanos, no perdamos la bendición de recibir lo que Dios tiene para ti y para mí en esta tarde. Hermano, prepare su Biblia, prepare su familia, prepare su corazón, prepare su mente, porque Dios va a ser exaltado en este lugar. Bienvenidos sean nuevamente. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí con la enseñanza de la palabra de Dios. Y antes de empezar y continuar, por supuesto, quisiera enviar unos saludos a los hermanos que nos están viendo en Mérida, aquí en Quintana Roo, en San Luis, en Tlaxcala, en Querétaro, en Puebla. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les siga bendiciendo con la palabra. Y gracias al Señor porque estamos por terminar este mes de febrero con muchas bendiciones de parte del Señor. Dios hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias a Dios. Bendito sea Dios por ello. Gracias. Alabado sea nuestro Dios. Y por supuesto también saludos a todos los hermanos que nos están escuchando aquí en la ciudad y en el estado de Puebla. Que Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Y esta tarde, hermanos, queremos terminar y empezar porque queremos estudiar el libro de los Romanos, el libro de los Romanos o a los Romanos por el escritor, el Espíritu de Dios a través de la pluma del apóstol San Pablo. Permítame hacer esta lectura del capítulo 9 del libro de los Romanos. Dice la palabra de Dios lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amados, este tema de Israel pasa por el capítulo 10, el capítulo 11. Pero cuando llegamos a este capítulo 9, encontramos, hermanos, el sentir, los sentimientos, el pensamiento, la voluntad, las emociones del apóstol, del escritor, con respecto a su pueblo Israel. Este escritor fue el pastor, el maestro a los gentiles. Fue el apóstol que fue preparado, que fue llamado para desarrollar un ministerio sobre las naciones gentiles. Fue el misionero a los gentiles. Fue que fue náufrago, que fue perseguido por los gentiles, por los falsos hermanos, por los judíos. Fue que fue azotado, que padeció hambre. El misionero, el apóstol a los gentiles, quien ahora, llegando al capítulo 9, en esta carta magna, en este clásico, en esta teología de la justicia de Dios por la fe, es el que ahora abre su corazón y habla con respecto a su pueblo y el sentir que tiene para este pueblo que él ama. Por lo tanto, el tema de esta lección es: el que ama, ora. Todos aquellos que hemos recibido y conocido al Señor, ha habido un precedente en nuestras vidas, y es que hombres, mujeres, pueden ser los padres, pueden ser los hijos, que han estado orando por sus padres, porque aman a su familia, aman a su pueblo, aman a su nación. El escritor de la carta a los Romanos habla precisamente de una preocupación, de sentimientos que él está experimentando por su nación. A propósito, estamos terminando este mes de febrero, y en el cual muchas personas expresan sus sentimientos con respecto a otras personas, con respecto a la amistad, con respecto al amor. Y la pregunta que quiero formularles en este día es: ¿qué expresión de amor usted recibió este mes? ¿Cuál ha sido probablemente la expresión de amor más importante que usted ha recibido en su vida? El apóstol Pablo, después de hablar en el capítulo 8
que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice él, incluyéndose, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando usted conoce a Cristo, usted recibe a Dios, usted conoce a Dios. El amor de Dios es en la persona de Cristo. Gracias al Señor por habernos dado el privilegio de tener una profesión, un oficio. Gracias a Dios por tener a nuestros padres o haberlos tenido, tener unos hermosos hijos, una familia hermosa. Gracias a Dios. Pero el amor de Dios tiene implicaciones más profundas de lo que nosotros podemos imaginar. El escritor habla precisamente en el versículo 1 diciendo, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y estos sentimientos, este sentir, está hablando de una profunda tristeza. Está hablando de una constante dolor en el corazón. Está hablando del testimonio, él está hablando de verdad, él está diciendo, les digo en verdad, y no estoy mintiendo, y mi conciencia me da testimonio el Espíritu de Dios, porque tengo gran tristeza, y tengo un dolor continuo y profundo en mi corazón, en lo profundo de mi ser, de donde brotan mis pensamientos, las intenciones de mi propio corazón, mis emociones. Tengo un profundo dolor y tengo una constante tristeza en mi vida. Y entonces eso lo lleva, amados hermanos y amigos, lo lleva a orar. Lo lleva a orar por sus parientes, por sus familiares, por aquellos que son, él habla de su carne, que son sus parientes según la carne, y se está refiriendo a toda esta nación, a todo este pueblo, que el día de hoy son un poquito más de 14 millones de judíos. Él está hablando en ese tiempo, hablando y rogando por ellos. Así que el que ama, amados hermanos, ora por su pueblo. Y a orar por su pueblo está hablando de sentimientos reales. Está hablando de necesidades reales que él tiene. Hablando de tristeza, y está hablando de tristeza porque este pueblo está sumido en la incredulidad. Está sumido en la incredulidad con respecto a Dios, a ese gran Dios que los ha elegido, que los eligió, y a lo largo de la historia, desde Génesis, desde los capítulo 12 en adelante, desde Génesis 1:1, a partir de todos los capítulos, Dios eligió a esta nación para llevar a cabo sus propósitos. Y este pueblo, desde que se escribe esta carta hasta el día de hoy, el apóstol Pablo tiene este dolor y tiene esta tristeza en su corazón. Así que quiero mencionarles que la persona que ama a su pueblo, la persona que ama a su familia, la persona que ama verdaderamente a sus parientes, estará orando por ellos, estará pidiéndole al Señor, estará rogando a Dios por ellos. Las razones del apóstol San Pablo, las razones del escritor, las encontramos, amados hermanos, versículo 13 en adelante, dice, porque deseo yo mismo ser anatema. Esta palabra anatema significa estar separado, ser destinado para una destrucción, estar fuera. Es como lo que se encontraba en el Antiguo Testamento, cuando algunas cosas habían sido dedicadas para usos viles, para ser dedicadas para ritos religiosos paganos. La Biblia prohibía que estas cosas debían entrar en la casa de un israelita piadoso, profesante. Debían estar fuera, esta anatema, fuera. Y el escritor dice, yo quisiera que mi salvación, deseara que esta salvación la cedería, la renunciaría a ella por causa de mis hermanos. Y él está diciendo, porque deseara yo mismo ser anatema, deseara ser mismo estar separado de Cristo por amor a mis hermanos. Qué profundo
qué profundos sentimientos, qué decisión, qué resolución del escritor, qué amor hacia su familia. El que ama, ora. El que ama, intercede y sufre dentro de sí mismo por causa de ver la condición de sus familiares, de sus parientes, de sus compatriotas. Y él dice, separado de Cristo, a favor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amados, que el amor que una persona tiene por sus familiares, después de regocijarse en Cristo, después de ser hallado en el Señor Jesucristo, después de conocerle, el deseo del corazón es que todos, nuestra familia, que nuestro pueblo, que nuestro país se convierta al Señor, le conozca. Él está diciendo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él ha hablado en otras cartas que es israelita, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Él habla de su pueblo, él habla de sus raíces, él habla de su identidad como judío, nunca renunció a su identidad, siempre habló del amor a su pueblo, siempre estuvo orando por su pueblo porque tenía una verdadera convicción de amor hacia su pueblo y que lo llevó a orar por su pueblo, estar fuera. Hablando de ellos, él dice, la identidad de nuestro pueblo, las raíces de nuestro pueblo y la relación que Dios ha tenido con mi pueblo, él dice, de quienes son los que son israelitas, de los cuales son la adopción. Deuteronomio capítulo 14, permítame leerle 14:1, Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, cómo Dios elige al pueblo y lo adopta. Dice así, Deuteronomio 14:1, dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis, ni os reparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta porción que acabo de leer, que es Deuteronomio 14:1, desde un principio, cuando Dios elige a la nación y los lleva por el desierto y están a punto de entrar a la tierra prometida, cruzando el río Jordán, Moisés tiene que repetirles lo que Dios ha hecho por ellos y cómo Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, capítulo 19 y 20, y cómo Dios los tomó por su pueblo, cómo los adoptó como su pueblo. No por ser ellos la mejor nación de entre todas. Ellos eran la minoría, ellos eran un pueblo que estaba empezando. Dios los ha tomado, así que los adopta. También nos habla de la gloria. En Éxodo 16, Éxodo capítulo 16, versículo 7, dice la palabra, Éxodo capítulo 16, versículo 7, dice la palabra de Dios. Los 7 dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Versículo 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Dios manifestó su gloria en el Sinaí, en el desierto, en el tabernáculo de reunión, cuando se dedicó el templo de Jerusalén, el templo fue lleno de la gloria del Señor. Dios ha hecho un pacto con este pueblo, el Señor los ha adoptado, la gloria de Dios se ha manifestado. Dios hizo el pacto con ellos en Génesis capítulo 17:7, dice Génesis capítulo 17, versículo 7, dice lo siguiente. Dice así, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después
de ti. Dios concerta estos pactos, este pacto. Este pacto es irrevocable, lo que más adelante nos va a decir Romanos. Este Dios jamás desistirá, jamás se retractará del pacto que ha hecho con Abraham. Fue como si ese pacto de verdad lo es desde el día que se hizo hasta el día de hoy, continúa, y Dios retomará su pacto. Por eso encontramos en el tiempo de la gran tribulación, llamándole la Biblia el día de la angustia de Jehová, y hablando el libro de Zacarías que Dios librará a Israel del juicio que viene sobre ellos. Zacarías capítulo 12, versículo 10, y hará que el pueblo clame a su Dios, que el pueblo se convierta, porque es un pacto, y poseerán esa tierra que Dios les dio, porque ellos son su pueblo, porque Dios ha hecho un pacto perpetuo con ellos y con la descendencia. La ley, capítulo 19 y 20 del libro Éxodo, el culto, Abraham empezando, erigiendo un altar en el Génesis capítulo 12, versículo 7, y lo vamos viendo, este culto que se desarrolla en el tabernáculo de reunión, que se desarrolla en el templo de Salomón, el culto que se desarrolla en las sinagogas y por supuesto en las congregaciones cristianas bíblicas. Génesis capítulo 12, versículo 7, dice la palabra de Dios lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le dijo más adelante que las piedras con las cuales se harían el altar no deberían ser labradas, y que no deberían subirse sobre esas piedras dedicadas al Señor. Así que Dios le dio a este pueblo los privilegios. Dios tuvo una relación con el pueblo de enseñarles y hacer hizo pactos con ellos, a prolongación de la ley, vieron la gloria a los israelitas, fueron adoptados, hubo el culto, hubo las promesas que Dios le dio a Abraham, de que en él serán benditas todas las familias de la tierra, que toda esta tierra donde él alcanzaba a ver, de donde nace el sol hasta donde se oculta, hasta los ríos que rodeaban esta tierra, sería de él y de su descendencia para siempre. Dios prometió a Abraham un hijo, que de sus lomos, en este hijo del cual sería heredero de todas las cosas. Cuando Abraham era un hombre grande, un hombre viejo, nos dice la Biblia, igual Sara, y Dios les prometió eso. Promesas. Los patriarcas, los padres que habla aquí el apóstol Pablo, Abraham, Isaac, Jacob, estos grandes privilegios que Dios le dio al pueblo, estos descendientes o familiares a los cuales él se refiere, nos está mostrando, les muestra a los lectores de Romanos en el primer siglo la línea, la identidad de estos parientes a los cuales él ama, a los cuales por el cual está teniendo dolor, por los cuales tiene gran tristeza, por los cuales está orando, por los cuales él dice: yo quisiera ser anatema, yo quisiera ser un hombre fuera de Cristo, un hombre que cedo mi salvación por causa de mi pueblo, por amor, a favor de mi pueblo. Así que el que ama sabe que nuestras familias han tenido privilegios. Usted sabe cuántas familias de aquí tenemos hijos, esposas, suegros, sobrinos, tíos, todos ellos tienen cosas, tienen privilegios, bendiciones que Dios les ha dado. Pero saber esto, amados hermanos, no justifica de que son responsables delante de Dios. El versículo 6 dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. Dios los bendijo. Dios se ha manifestado a ellos a lo largo de la historia. Este pueblo es el pueblo del pacto. Este pueblo es el pueblo de Dios.
Este pueblo ha experimentado la presencia y los grandes prodigios del Señor. Por sus tierras caminaron los gigantes de la fe. Dios acompañó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios estuvo con Josué, con Gedeón. Dios estuvo con Débora. Dios estuvo con todos esos grandes hombres de la fe. Y aún así el pueblo no se ha repetido. Esas generaciones han endurecido como las primeras, porque es la naturaleza humana. La naturaleza humana está todo el tiempo en conflicto con las cosas del Señor. Dios ha tratado con esta nación, ha tratado con todas las naciones. Dios ahora mismo está tratando con todos los pueblos de la tierra. Y dice aquí el escritor, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios, dice el capítulo 4 del libro de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Permítame leerles Hebreos capítulo 4. Versículo 12 dice así la palabra de Dios lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él está reconociendo, por supuesto, a lo largo de toda la Biblia, encontramos la poderosa arma de Dios, que es la Biblia. Se nos dice en la palabra de Dios que de la boca del Señor sale una espada de dos filos. Es la palabra. Esta arma poderosa es la palabra de Dios. Arma en la cual fueron creados los cielos y la tierra por la palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que llamó a Abraham. Los llamó de Ur de los Caldeos. La palabra de Dios fue la que le dijo a Sara: tú tendrás un hijo. En un año volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Fue la palabra de Dios que hizo esto. Y aquí nos habla que la palabra de Dios no ha fallado, no falló. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí es una parte muy importante que el escritor aclara, porque los romanos, quienes están escuchando, ellos están pensando, bueno, todos los que estamos aquí, los que llevamos los atuendos, nuestra vestidura de judíos, todos los que estamos yendo a las sinagogas, los que estamos celebrando las fiestas, las fiestas que están instituidas por el Señor, las fiestas solemnes y las fiestas que se agregaron después, como la fiesta de la dedicación, la fiesta del Purim, la que se menciona en el libro de Esther. Y todas estas fiestas que se desarrollaron a lo largo de la historia, no todos los que están allí son israelitas. ¿Por qué? Nos dice el Señor de la Biblia, no todos los que son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Recuerde, amados hermanos, que Abraham tuvo un hijo antes de tiempo, que Sara le dijo a Abraham: mira, tengo una sierva, llégate a ella. Y esto para ellos era correcto, correcto en el sentido cultural, porque se encontró en la tierra en Ur de los Caldeos un código de ética llamado el Código de Hammurabi. Y en ese código hablaba de aquellas amas y amos que tenían siervas que ellos no podían tener hijos, y entonces la sociedad y ese código permitía o veía bien que una sierva pudiera estar con el amo y tener hijos de la sierva y criarlos como sus propios hijos. Nos dice capítulo 16 de Génesis. Dice lo siguiente: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Esa es una, pero Génesis 25 nos dice que Abraham tuvo otra esposa y dio hijos. Capítulo 25 de Génesis dice así, versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asubín, Letumín y Leumín.
E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Así que Abraham tuvo otros hijos. Pero Abraham entendió, porque Dios le dijo que el descendiente, el hijo de la promesa, en el cual Dios estaría repitiendo las promesas, era Isaac. Y cuando el escritor habla aquí diciendo a los que están allí leyendo esta primera carta, les dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amados hermanos, la mayoría de los descendientes en la carne de Abraham reclaman ser herederos de las riquezas, de las promesas del Señor. Se consideran parte de ese pueblo. Se consideran que son dentro de estos grandes privilegios que Dios le ha dado a la nación de Israel, como la adopción, el pacto, la ley, el culto, la promesa, los padres. Se consideran aquí. Y el escritor dice: no porque no todos son descendientes de Abraham, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí, amados, entra uno de los temas teológicos más hermosos de las Escrituras. Este Isaac, del cual fue traído milagrosamente, que llegó por una obra de Dios, porque Sara, después de que se ríe, cuando Dios le dice que tendrá un hijo, ella se ríe y ella piensa dentro de sí misma: a mujer como yo he de tener placer, he de tener un niño, ya que ha cesado la costumbre de las mujeres, y siendo Abraham viejo y yo grande. Y Dios dijo: ¿habrá algo difícil para Dios? Esto mismo se dice de Zacarías y de Elizabeth. Sino que en Isaac te será llamada descendencia. Imagínense ustedes, amados, ¿cómo llegaría Sara? Supongamos que llega a un hospital de Canaán. Y llega Sara, los meten los camilleros, y la ambulancia se para y desciende Sara en camilla. Y van pronto corriendo los camilleros a llevar a Sara a una sala donde va a dar a luz un bebé. Pero es grande, es ya de edad avanzada. Los camilleros y el hospital y los enfermeros están sorprendidos. Una mujer adulta, cerca de 100 años, está por tener un hijo, y todos asombrados ahí. ¿Quién va a dar a luz? Pues la abuelita va a dar a luz. La mujer grande, la anciana, va a tener un bebé. Todos sorprendidos. Y llegó este niño, Isaac, de una manera extraordinaria, milagrosa. Quedó embarazada y llegó este bebé. De esta misma manera, dice aquí, este era un niño de promesa. Dios prometió un hijo. Y Sara creyó eso. Nos dice el libro Hebreos capítulo 11, nos dice la Biblia lo siguiente. Hebreos capítulo 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice aquí: por la fe Abraham, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó que Dios era fiel, que lo había prometido. Y aquí se desarrolla, hermanos, la justicia de Dios por la fe. Cuando la persona le cree al Señor, usted que ha creído al Señor, usted que está orando por su familia, esta justicia de Dios es por la fe, la reconciliación, el hecho de ser tratados ya no como los descendientes y como miles de personas tratando de buscar esta justicia, esta justificación delante de Dios a través
a través de obedecer los ritos, a través de guardar las leyes, a través de guardar días, a través de guardar alimentos, todo esto, sino que la Biblia habla de creerle a Dios, y aquel que ama a Dios está orando y pidiendo que Dios intervenga en todos estos corazones que están siguiendo sus propios caminos y buscando su propia justicia. A estos estamos pidiéndole a Dios que intervenga en ellos, porque el hecho de amar a una familia, de amar a un país, de amar a todo un pueblo, es orar, es interceder, porque solamente Dios puede cambiar los caminos de los hombres. Solamente Dios puede enderezar esas sendas por las cuales todos los pueblos y naciones están yendo. Así que el que ama ora porque sabe que este Dios grande y poderoso está reconciliando a los hombres a través de la fe en las promesas de Dios. En las promesas, en lo que Dios ha hecho, en lo que fue una promesa, en lo que es una promesa el día de hoy para creerle al Señor. Dice, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Entonces, si no son los hijos que llegamos a tener o los hijos que se heredan como descendientes, no son hijos de Dios, entonces, ¿cómo es esto? Versículo 8, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que imagínense cómo el escritor está hablando a los hermanos que se congregan ahí en Roma, que en su mayoría para este siglo, en el siglo I, cuando se escribe esta carta, la mayoría son judíos y hay también gentiles. Pero mientras se está explicando esto, está diciendo que no todos los descendientes son hijos de Dios. No por ser descendientes son descendientes de Abraham son hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios son los hijos de la promesa, y son hijos, esos que han creído en la promesa, son esos los descendientes. Son los descendientes de Abraham. Entonces, la congregación se alimenta sabiendo que ser descendiente de Abraham es ser un descendiente por la promesa y por la fe que es en Cristo, que ilustraba en un principio a Isaac, y con el tiempo notamos que ese descendiente de Abraham no era Isaac, sino era el Señor Jesucristo directamente para bendecir a los pueblos, para bendecir a las familias. Ahora ellos están pensando, Dios prometió, claro que prometió, y muchos de nosotros hemos creído en esa promesa. Y por haber creído en esa promesa, Dios nos añade como sus descendientes de Él. No solamente para los judíos que están ahí físicamente, sino espiritualmente, somos esa descendencia. Y dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, hablando de la manera de promesas, cuando Rebeca no podía concebir y ora a su esposo Isaac. Y entonces entra un tema hermoso que vamos a ver la siguiente semana. Amados hermanos, el que ama a su familia ora, pero no ora para que solamente tengan, y qué bueno, gracias al Señor por ello, para que podamos estar bien físicamente. Gracias, Dios es un sanador maravilloso. Dios es nuestro sanador. En Génesis, en Éxodo capítulo 16, Dios hace una obra maravillosa cuando el pueblo saliendo del Mar Rojo, después de que las mujeres han salido por medio de María o Miriam, la hermana de Moisés, con panderos, aquel gran canto que dice que el Señor echó a la mar al jinete, echó al mar a los que perseguían al pueblo. Y terminando esto, llegan el pueblo, 600,000 hombres, junto con sus esposas y con niños, una población grande de cerca de más de 2 millones de personas. Cuando llegan a un lugar donde hay aguas, y las aguas estaban amargas, el Señor le dice: arroja este árbol al agua, y el agua se convertirá en agua dulce. Y lo hacen así, y el Señor dice: si ustedes siguen mis mandamientos, ninguna de las plagas
que envié a los egipcios, las enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué bueno que Dios está sanando a nuestras familias. Gracias al Señor, porque Dios está prosperando muchas de las familias. Qué bueno que Dios ha sanado a muchos que hemos estado en la enfermedad. Gracias, bendito sea el Señor. Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo, sabemos que esto es parte de lo que Dios hace para mostrar su misericordia sobre nosotros. Pero lo que Dios quiere que podamos ver es ver a Cristo, ver la cruz de Cristo, porque habla de Dios que condenó y castigó la maldad de los hombres, la castigó en la persona de Cristo. El profeta dice que Él llevó nuestros dolores, que Dios cargó en Él todos nuestros pecados sobre Él, Isaías capítulo 53, y que Él justificará a muchos. Es decir, que por la fe en Cristo declarará a esos hombres justos. Así que, porque es el tema de Romanos, usted ora por su familia, usted ama a su familia, ama a su pueblo, ama a sus gobernantes, pide por sus gobernantes, usted ruega por su colonia, usted ama a su familia, pide por sus padres, pide por su descendencia, pide por su familia. Entonces, se da por sentado que hay una tristeza y un continuo dolor en su corazón. Pero también se da por hecho que estamos intercediendo a Dios por ellos, que estamos rogando a Dios por ellos. Hagamos esto, hermanos. Hagamos esto y continuemos haciendo. Quizás Dios en su misericordia infinita, y lo está haciendo, muchos de ellos sean convertidos, sean para el Señor. Y este amor sea un amor sacrificial, un amor comprometido, un amor que brota de una convicción enorme que tenemos los hombres por nuestra familia y por nuestro país. Alabamos a Dios por este gran pueblo, nuestro pueblo querido, México. Alabamos a Dios por las cosas que están sucediendo en nuestro país. Y oramos a Dios para que todo el país se vuelva al príncipe de paz, al Salvador de los pecadores, al Señor y Salvador Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y si ese es su deseo, le invito que oremos. Que seamos más de uno, que seamos dos, que seamos tres, que seamos cuatro, que seamos 100, que seamos 1000. Hoy oremos por nuestro país. Padre Celestial, te doy gracias en este día, Señor. Te doy gracias por lo que encontramos en Romanos, por lo que nos enseñas, por el sentir del escritor, por el amor del apóstol San Pablo para su pueblo. Dios, este sentir es el que has puesto en el corazón de millones de hijos tuyos, que hoy estamos rogando por nuestro país, que estamos rogando por nuestros hermanos, por los mexicanos, que estamos rogando por los latinoamericanos, Señor. Estamos suplicando, Señor, por tu intervención en sus vidas. Estamos suplicando por salvación para ellos, como tú la tuviste para nosotros. Por favor, Señor, extiende tus manos, que tu Espíritu Santo siga produciendo la convicción de arrepentimiento, la convicción de arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Hoy, Dios, pedimos por ellos, Padre Santo, y rogamos, Dios, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, por nuestro país. Ten misericordia de nuestro pueblo, Señor. Lo suplicamos en el nombre santo de Cristo. Amén. Si usted ha tomado decisiones como estas, si usted ha visto la necesidad de orar de una manera comprometida por su pueblo, le animo a que lo haga de manera recurrente. Le animo que de manera recurrente usted siga orando por su pueblo. Dios hará de ellos. Dios tocará el corazón de ellos. Usted es respuesta a las oraciones de muchos. Usted es el resultado de muchos. Usted es el resultado de padres, de hijos, de pastores, de iglesias. Es el resultado de oración de muchos siervos, de muchos hombres de Dios, orando por usted. Le animo que continúe, mientras yo me animo para hacer lo mismo. Que Dios le bendiga. Estamos
para servirle. Queremos ser una bendición, queremos seguir compartiendo la palabra de Dios. Si tiene algún comentario, por favor, háganoslo saber en el chat. Mientras tanto, nos despedimos. Que Dios les bendiga. ¿Algún mensaje? Por favor, háganoslo saber. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias por estar hasta el final de esta transmisión, que se ha preparado especialmente para ustedes. Así que, hermanos, les pedimos que ahora que ha sido de bendición para ustedes este mensaje, lo compartan en sus redes, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea YouTube. Por favor, comparta. WhatsApp también, Telegram, cualquier medio es bueno para seguir extendiendo el reino de nuestro Padre Celestial. Si fue de bendición, compártalo. Gracias, hermanos. También les pedimos que si tienen ustedes necesidades de oración, alguna petición en la cual quieren que oremos específicamente, por favor, mándenos un mensaje a la página de Facebook. Con gusto les estaremos atendiendo. De igual manera, si usted necesita un acompañamiento, una consejería, aquí estamos para servirle. Por favor, contáctenos. Estamos para ayudarles. Recuerden, somos familia, somos iglesia, somos una comunidad, somos Monte Sión.